Señor. Vamos a pasar al tema. Les invito a que vayan al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 9. Permítanme tantito. Listo. Ustedes ahí en su casa están muy frescos y todo, y yo aquí hace mucho calor, entonces me pongo un abanico para no acalorarme aquí. Y es lo que estaba moviendo ahorita. Pero bueno, vamos a entrar al tema del día de hoy. Nehemías capítulo 9, y el domingo pasado hablábamos de la importancia que tiene la palabra en nuestras vidas, de la importancia que tiene la palabra de Dios, la Biblia, todo lo que contiene, todo lo que nos ayuda, es una guía para nuestras vidas, y también vemos lo que hace en nuestras vidas la palabra. Tener la palabra nada más así por tenerla en un lugar, sin leerla, sin vivirla, hermano, no le va a ayudar en nada. No es un amuleto, no le da buena suerte, no le ayuda a que los espíritus estén lejos de su casa, ¿verdad? Y que no entren a su casa. Nada de esto ocurre si usted solamente tiene su Biblia ahí cerrada y sin leerla, y mucho menos sin vivirla, ¿verdad? Para que la Biblia haga una transformación en nuestras vidas, uno tiene que vivirla, uno tiene que practicarla. Y mientras nosotros no practiquemos, y mientras nosotros no pongamos cada día en práctica lo que vemos en la Biblia, pues nuestra vida va a seguir igual. Nuestra vida no va a tener ningún cambio, y no va a haber algún impacto en nosotros, y mucho menos Dios nos va a hablar, ¿verdad? Porque no estamos teniendo una conexión con Él. Pero cuando nosotros venimos, escuchamos la palabra de Dios, ocurren cambios en nuestras vidas, y es lo que vamos a ver en el día de hoy. La semana pasada leíamos que el pueblo se junta para escuchar la lectura de la palabra. En aquellos tiempos no tenían la Biblia como la tenemos ahorita, no había Nuevo y Antiguo Testamento, no había todos los libros que nosotros tenemos acceso ahora. Entonces en aquellos días era la Torá y los profetas, y esto era lo que el pueblo se juntaba para escuchar. Y cuando ellos están escuchando todas estas cosas, ellos recuerden que vienen de un lugar, de otra nación, no han estado en su Jerusalén, en su país. Entonces ellos empiezan a escuchar todo lo que Dios había hecho con sus padres, con la gente en el pasado, y ellos se conmueven porque recuerden que la Biblia lo que hace es confrontarte con tu realidad, confrontarte con lo que estás viviendo, con tu pecado, y al momento en que hace eso, uno no puede evitar conmoverse, uno no puede evitar sentirse mal. Pero hay otra cosa que debe de ocurrir, y esto es que nosotros debemos de decidir arrepentirnos. Si nosotros solamente nos hace sentir mal, si nosotros solamente vemos que nos confronta con nuestro pecado, pero no hay un cambio en nosotros, no hay un arrepentimiento, hermano, no está sirviendo de nada. Esto tiene que hacer un cambio en nuestras vidas, esto tiene que hacer que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestra forma de vivir, para que entonces la Biblia haga un cambio en nuestra vida. Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros seguimos en la misma situación, de nada sirve que nos la lean, que la escuchemos, que nos la aprendamos. Eso es inútil. Uno tiene que arrepentirse, uno tiene que cambiar su manera de vivir, y esto es lo que va a ocurrir en este capítulo. Nos comienza la narración diciendo que el día 24 del mismo mes, recuerden que estamos en el mes séptimo, estaba la fiesta de los tabernáculos. Ellos volvieron a hacer esta fiesta que llevaba desde tiempos de Josué que no se hacía. Entonces ellos empiezan a ayunar con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Esto quiere decir que a raíz de lo que ha ocurrido antes, a raíz de que ellos, la palabra de Dios los ha confrontado y los ha puesto frente a su situación de pecado, ellos deciden arrepentirse y empiezan a ayunar, empiezan a buscar lo espiritual, ellos empiezan a cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Hay un arrepentimiento en sus corazones, y que ellos pongan silicio y tierra sobre sí es una costumbre que se hacía antes cuando uno se ponía de luto o triste, y era una manera de expresar que tú estabas de luto, que no había momento de gozo en ese momento. Y lo hace el pueblo de Israel por razón a su pecado, y ellos empiezan a ayunar. Y este ayuno, hermanos, no es un ayuno como los que hacemos muchas veces ahora, ¿verdad? Hay veces que decimos, voy a ayunar música secular, y no escuchamos música secular. Y luego decimos, voy a ayunar Facebook o redes sociales, y ayunamos redes sociales. Y voy a ayunar la tele, no voy a ver la tele, y ayunamos y no vemos la tele. Hermano, el ayuno que nos está comentando aquí es un ayuno en donde ellos dejan su alimento, dejan el alimento en la carne para hacer crecer su espíritu. ¿Y cómo es esto? Bueno, en este tiempo de ayuno ellos se ponían a meditar, ellos se ponían a pensar, reflexionaban en lo que había sido su vida pasada, reflexionaban en todo lo que ellos habían hecho y cómo le habían quedado mal a Dios, y entonces pedían perdón y empezaba el arrepentimiento, y ellos pensaban sobre estas cosas, y el ayuno era sobre esto, buscando a Dios, buscando dirección, y era algo que los hacía crecer espiritualmente. No estoy diciendo que el ayuno que hacemos ahora algunas veces en cuanto a ayunar Facebook o ayunar redes sociales, televisión, música, sea algo malo, pero si tú lo haces y no te pones a buscar a Dios en ese periodo, pues estás sacrificando de oquis, o sea, no te está sirviendo de mucho. Y uno tiene que, cuando ayuna, tiene que buscar a Dios. Ese es el propósito del ayuno. Y vean lo que ocurre a raíz de este ayuno. Estando ellos en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Cuando la Biblia te ha hablado, la palabra de Dios te ha hablado, y tú has decidido cambiar, y hay un arrepentimiento en ti, tú confiesas que has pecado y que le has fallado a Dios, y entonces empieza la transformación y empiezas a buscar la manera de agradar a Dios. Continuamos, y dice que los levitas se pararon enfrente del pueblo y los invitan a adorar a Dios y los invitan a clamar. Y saben, todo lo que viene en este capítulo, si ustedes lo leen detenidamente, es una manera en la que en la que ellos están recordando todo lo que Dios ha hecho desde el principio, desde Abraham. Si ustedes están estudiando los miércoles, sabrán a qué me refiero con que Dios saca a Abraham de su tierra y le promete una descendencia y le promete que va a ser padre de muchas naciones. Entonces ellos empiezan a contar desde aquí y empiezan a decir: Dios, tú sacaste a Abraham, lo bendeciste, fructificaste su familia, hiciste un pueblo grande, después fuimos esclavos en Egipto, y en Egipto tú nos cuidaste, y de ahí nos sacaste y nos llevaste por el desierto, y empiezan a contar cómo Dios ha hecho maravillas en sus vidas y ha hecho grandes cosas y los ha cuidado y no les ha faltado nada. En uno de estos versículos están diciendo que mientras ellos van en el desierto, sus vestidos nunca se gastaron, su calzado nunca se gastó, sus pies no se hincharon de tanto caminar por el desierto. Y mira, hermano, yo no sé cuánto le dure a usted la ropa, pero no está hablando de pasar un año
2 o 3 en el desierto, son 40 años en el desierto, y que tu ropa no se gaste, y que tu ropa no se rompa, no se echa a perder, que tu calzado siga bien, esto solamente es milagro de Dios. Y no estamos hablando de un desierto pavimentado, ¿verdad? Obviamente es algo difícil, en donde hay arena, en donde en algunas ocasiones tuvieron que andar por algunos montes, donde hay tierra, donde hay piedras, y definitivamente esto se iba a gastar, definitivamente no había manera en que ellos pudieran llegar hasta su destino con su ropa en perfectas condiciones, pero Dios lo hace y Dios los bendice de esta manera y no les falta nada. Más adelante también nos dice que durante su estadía en el desierto no faltó alimento. Durante el día hubo una nube que les iba tapando el sol, durante la noche había una columna de fuego que los alumbraba y los mantenía con la temperatura suficiente para que no les diera frío. Cuando ellos tenían hambre, Dios les mandaba maná. Cuando ellos tenían sed, de la peña salía agua para que ellos tuvieran agua que tomar. Y todo esto lo están diciendo los levitas y lo están diciendo al pueblo. Pero llega un momento en donde ellos reconocen y dicen: pero a pesar de todas estas cosas, nuestros padres fueron desobedientes. A pesar de todas estas cosas, nuestros padres se alejaron de ti. A pesar de todas estas cosas, nosotros te fallamos. Y aún así, cuando tú nos prometiste que íbamos a entrar a la tierra, en donde íbamos a sacar de ahí al Jebuseo, al Eteo, al Cananeo y a todos esos pueblos de ahí, tú fuiste fiel con nosotros y nos cuidaste y lo sacaste, y nosotros pudimos entrar a disfrutar de esta tierra, pero aún así, cuando entramos se nos olvidó, o te hicimos a un lado y no fuimos fieles a ti. Después de eso vienen las consecuencias del pecado. Otros pueblos vienen a gobernar, otros pueblos vienen a esclavizarlos, y ahora estos pueblos son los que disfrutan de lo que provee esta tierra prometida, que era para el pueblo de Israel primero. Cuando ellos están hablando de todas estas cosas, hermanos, eso quiere decir que la palabra de Dios ha llegado tan dentro de nosotros, que lo que al principio nosotros no veíamos y nos preguntábamos: ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en el momento en que mi familiar enfermó? ¿Dónde estuvo Dios en el momento en que un amigo cercano falleció? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo necesitaba trabajo y dinero? ¿Dónde estuvo Dios cuando estuve perdiendo mi trabajo y no encontraba en dónde trabajar? Cuando uno realmente se acerca a Dios, después de todo esto, uno recuerda que en medio de todas estas cosas Dios estuvo ahí. Uno recuerda que a pesar de haber pasado por el desierto, nada nos faltó. Uno recuerda que a pesar de haber llegado a lo que Dios nos había prometido desde el principio, y haber sacado lo que teníamos que sacar de ahí, y haber trabajado sin esforzarnos tanto, porque Dios nos sustentaba, uno recuerda que con todas estas bendiciones aún nosotros nos quedamos cortos y le fallamos a Dios. Y cuando uno piensa en estas cosas, empieza el arrepentimiento. Y miren, esto nos lleva de nuevo al ayuno. Todo esto es a raíz de que ellos han estado meditando, de que ellos han estado pensando, de que ellos han estado buscando a Dios, y Dios les recuerda: hermanos, ellos no estuvieron ahí cuando sucedieron estas cosas, ellos no estaban en Egipto cuando eran esclavos, ellos no pasaron por el desierto, ellos no se aventaron a todos los reyes que estaban ahí en la tierra de Canaán, ellos no pasaron por nada de esto. Esto lo escucharon, lo leyeron de la palabra de Dios y de estar buscando a Dios, y Dios les dice: es que ustedes han sido importantes para mí desde el principio. A pesar de todas las cosas que ustedes han hecho, yo he tenido misericordia. Y Dios nos dice lo mismo en este día. Somos importantes para Dios. Hermano, usted es importante para Dios. Pero el que seamos importantes no nos da derecho de hacer lo que querramos con nuestras vidas. Nosotros debemos de seguir lo que Dios nos pide que hagamos.
Nosotros debemos de buscar siempre la voluntad de Dios, debemos de buscar siempre vivir en santidad, porque de no ser así, hermano, solo compare un poco lo que ocurre con el pueblo de Israel y lo que ocurre en su vida. Usted se acerca a Dios, le busca y está en una relación con Él, y entonces Dios empieza a bendecir, y Dios empieza a bendecir, y tiene trabajo, y se arreglan situaciones en su familia, y le va muy bien económicamente. Pero cuando nos va muy bien, nosotros nos olvidamos del Señor. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya nos endeudamos aquí, ya nos faltó el trabajo, ya no nos está alcanzando para la comida. Y entonces corremos nuevamente y pedimos perdón y nos acercamos nuevamente a Dios y Dios nos vuelve a bendecir, pero a nosotros nos dura poco y otra vez nos alejamos. Y esto puede estar ocurriendo así durante toda nuestra vida y nunca profundizar y nunca crecer en Dios. Yo le invito a que en esta mañana usted reflexione en eso y piense en qué parte de mi vida yo me he alejado de Dios a pesar de que Él me bendice, a pesar de que su mano está conmigo en todo momento. Pero sabe, esto no termina solamente en que nosotros nos acordemos que Dios nos bendice y que nosotros pecamos. Como le dije al principio, si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio de nuestra mente, no va a servir de nada. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y esto es lo que a mucha gente no le gusta. Esto es a lo que mucha gente le desagrada. Ellos quieren el amor de Dios y las bendiciones de Dios, pero ellos no quieren cumplir su parte del trato. Ellos no quieren buscar a Dios, ellos no quieren arrepentirse y cambiar su manera de vivir, porque para vivir cerca de la presencia de Dios uno tiene que cambiar su manera de vivir. Y sabe, el pueblo de Israel hace esto. Al final del capítulo vamos a encontrar que el pueblo hace un pacto para guardar la ley. Y en este pacto, que ya es otro capítulo, les voy a decir a grandes rasgos qué es lo que ocurre en este capítulo. Ellos, al momento de que pactan, ellos pactan y dicen, no vamos a volver a dar sacrificios que sean desagradables delante de Dios. Y por desagradables, ellos sabían perfectamente qué animales sacrificar, pero a lo que se están refiriendo es que ellos no van a volver a ofrecer otro sacrificio que no sea de corazón y para arrepentimiento, que no sea de corazón y por agradecimiento, sino que ellos, sus sacrificios van a ser según lo que Dios ha establecido, que ellos van a respetar las fiestas, el día de reposo y todo lo que Dios les ha dado como un espejo de lo que ha de venir. Ellos lo van a respetar y ellos lo van a llevar a cabo al pie de la letra. Ellos van a no esclavizar a sus hermanos, ellos no van a sacar provecho de todo lo que está ocurriendo en la situación para enriquecerse ellos prometen seguir la vida que Dios les ha ordenado desde el principio. Y sabe, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y esto es como un proceso. Si usted ha estado atando cabos o entretejiendo todo lo que voy diciendo, usted se va a dar cuenta que lo primero que ocurre es un encuentro de Dios con nosotros. Ese encuentro nosotros tenemos que permitirlo si es que queremos un cambio, ¿verdad? Porque Dios nos puede estar buscando y nosotros podemos estarnos haciendo oídos sordos a Él y sacarle la vuelta. Pero cuando nosotros decimos, está bien, vamos a buscar a Dios y tenemos ese encuentro con Dios, lo primero que ocurre es Dios diciéndonos, ok, esta es tu situación actual. Esto es lo que está pasando contigo ahorita. Necesito que lo cambies. ¿Va a haber bendición? Va a haber bendición. ¿Voy a estar contigo todo el tiempo? Voy a estar contigo. Mi presencia no se va a apartar de ti. Todo te va a salir bien. Pero necesito que cambies primero. Necesito que dejes el pecado a un lado y seas santo, porque yo soy santo. Entonces el pueblo, al darse cuenta de esto, viene nuestra segunda participación en este pacto, y es el decidir si entramos,
si cambiamos, si hacemos una renovación en nuestras vidas, o lo rechazamos y seguimos viviendo igual. Y hay gente que prefiere esto. Y hay gente que dice, es que sí quiero la bendición de Dios, pero quiero seguir viviendo la vida como la llevo hasta ahorita. Y quiero seguir en los vicios. Y quiero seguir en la promiscuidad. Y quiero seguir sin rendirle cuentas a Dios. Y quiero seguir disponiendo de mi dinero y de lo que yo soy, de mi vida, como yo quiera. Y entonces Dios dice, está bien, hazlo. Pero yo no puedo entonces bendecirte. Yo no puedo entonces tener una relación cercana contigo porque tú estás poniendo el pecado y yo no tolero el pecado. Y entendámoslo, hermano, es el pecado, no la persona. Dios ama a la persona y le hace la invitación de acercarse, y le hace la invitación de cambiar, le hace la invitación de ser bendecido. Pero si la persona prefiere el pecado, está bien, Dios lo respeta. Dios no se va a juntar, o Dios no va a permitir que estén en el mismo lugar el pecado y su espíritu, el pecado y la santidad. Eso no se puede. O eres uno o eres el otro. El día de ayer Yomara nos predicaba acerca de esto. O eres frío o eres caliente. No puedes estar en medio. Después de esto, si nosotros hemos elegido seguir a Dios, entonces tiene que venir un arrepentimiento. Y hemos hablado del arrepentimiento demasiadas veces. El arrepentimiento no es que me siento mal porque ya me pescaron en el pecado, porque ya me pescaron haciendo lo malo y me arrepiento, pero me arrepiento más porque me pescaron que porque realmente me quiero arrepentir. El arrepentimiento es que aunque no te hayan pescado, tú dices, ¿sabes qué? Estoy haciendo mal. Estoy pecando contra Dios y decido en este momento cortar con esto y empezar mi vida nuevamente, agradando a Dios. Cuando nosotros hacemos esto, entonces aquí viene lo importante, el ayuno, aquí viene lo importante, la relación con Dios, el buscarlo. Porque si tú dices, me arrepiento, pero pues sigo haciendo lo mismo, no hubo arrepentimiento. Me arrepiento y vamos a cambiarlo desde ahorita. ¿Qué es lo que me hace pecar? ¿Qué es lo que me hace fallar? ¿Qué es lo que me hace alejarme de Dios? Ya lo identifiqué. Bueno, vamos a quitarlo. Vamos a irlo deteniendo. Vamos a irlo interrumpiendo para ya no pecar más. Y después de todo esto, sigue a hacer el pacto. Dios, me comprometo a vivir la vida que tú me has pedido que viva. Me comprometo a vivir sin pecado. Me comprometo a seguir tu voluntad. ¿Sabe? Cuando yo era más joven, batallaba con muchas cosas. No quiere decir que ahorita no batalle, pero la situación con la que batallo ahora es diferente a lo que era cuando era joven. Y muchas veces me acuerdo de haber estado orando y decirle a Dios, Dios, perdóname, ya no voy a pecar. Te prometo que haré todo lo posible por ya no fallarte. Y cada vez que yo decía esto, algo dentro de mí me decía, todo lo posible. Y lo dejaba pasar. Y luego decía, Señor, volví a pecar. Y Señor, te pido que me perdones, ya no lo voy a hacer más. Voy a hacer todo lo posible por ya no fallar. Todo lo posible. Hermano, aquí esto es un compromiso. O lo haces o ya no lo haces. Ya no puedes estar, voy a hacer lo posible o voy a tratar de hacerlo bien. Lo voy a hacer. Tengo que hacerlo, porque eso depende mi eternidad, de eso depende mi vida, de eso depende mi relación con Dios. Ya no puedo decir, voy a tratar de ya no hacerlo. No, ahora es, Señor, ya no lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni la más remota idea, porque soy débil, porque el pecado me tiene muy atado, por lo que tú gustes o mandes. Pero yo me comprometo a serte fiel. Y es lo que está haciendo este pueblo. Este pueblo no dice, Señor, pues bueno, dentro de nuestras posibilidades nos comprometemos a guardar el día de reposo. Dentro de nuestras posibilidades nos comprometemos a ya no esclavizar a nuestro hermano. Y haremos lo posible por seguir tu ley, por seguir tus estatutos. No, este pacto es, Señor, ya no lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer. Hasta aquí llegamos y a partir de este momento vivimos en santidad.
Y es lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana. Comprométase, hermano, a cambiar. Comprométase a renunciar al pecado. Comprométase a seguir a Dios. Yo no sé cuánto falte para que se termine lo de la pandemia. He escuchado que después de esto van a venir más virus y peores. He escuchado de muchos rumores de guerras. Ya se está preparando todo el territorio, se está preparando todo el escenario para el regreso de nuestro Señor. Y mire, yo no sé si esto ocurra mañana o si esto ocurre dentro de 10 años, 20, 30, no sé. Pero la invitación es a que el día de hoy usted haga ese compromiso y usted busque a Dios. Y no se espere, hermano, a que vengan cosas peores. Y no se espere, hermano, a mañana tal vez, porque mira, ahorita tengo una reunión en la tarde y me gustaría ir a festejar bien. Sí, sin culpabilidad. No lo haga. Acepte a Cristo de una vez y comprométase a echar fuera el pecado de su vida. Porque cuando Jesús venga, va a venir por una iglesia santa, sin pecado. Va a venir por una iglesia limpia, por una iglesia que se comprometió. Va a venir por usted que decidió el día de hoy comprometerse y vivir sin pecado. No va a venir por aquellos que dijimos alguna vez, Señor, haré lo posible, o Señor, para la próxima, o déjame hago esto y luego ya me comprometo. Haga el compromiso, hermano, y entréguese a Dios y cambie su vida completamente. Vamos a hacer una oración. Señor, te pido, Señor, en esta mañana, que tú perdones, Padre, nuestros pecados, que tú perdones, Señor, nuestras faltas, que busques en nuestros corazones si hay maldad, si hay iniquidad, Señor, y lo limpies con tu preciosa sangre. Recordamos, Señor, todos aquellos días, todos aquellos momentos en donde a pesar de las circunstancias difíciles, en donde a pesar de estar atravesando el desierto, tu presencia iba con nosotros. Y en los momentos difíciles, esa nube que nos dio sombra nunca se apartó. Y en los momentos oscuros, esa columna de fuego siempre estuvo alumbrándonos, Señor, y guiándonos por el camino. Cuando tuvimos hambre y cuando tuvimos sed, tú proveíste para nosotros. Cuando tuvimos necesidades, Señor, tú estuviste ahí y no permitiste, Señor, que nuestras posesiones se desgastaran. Y a pesar de todas estas cosas, nosotros te fallamos. Y a pesar de todas estas cosas, nosotros decidimos inclinar nuestros corazones hacia el pecado. Te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos misericordia para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú cambies nuestra vida y cambies nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Que tu Espíritu Santo nos inunde y haga una transformación en nosotros. Señor, y en esta tarde nos comprometemos a no pecar más. Señor, en esta tarde nos comprometemos a no fallarte, Señor. A buscar siempre tu rostro y a buscar siempre tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos estar listos para tu regreso. Queremos estar listos para cuando nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, porque sabemos que tú nos perdonas y tienes misericordia de nosotros, Señor. Y gracias porque nos das una nueva oportunidad. Gracias porque nos permites acercarnos a ti nuevamente. Gracias por todo lo que haces. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado nuestro servicio el día de hoy. Les comento, los avisos son los mismos. Ya casi terminamos el mes de oración por el avivamiento. Recuerden que esto termina en junio, la primera semana de junio, si mal no recuerdo.
Y recuerden seguir orando en sus casas por este avivamiento en las iglesias. ¿Sabe? Yo no sé si todos vayamos a regresar cuando haya la oportunidad, porque las cosas van a cambiar, las maneras en que vamos a tener que venir al templo y estar aquí van a cambiar, y tal vez para uno sea más complicado venir en esta situación y tenga que quedarse en su casa. Entonces yo no sé si todos vamos a regresar al templo, pero sabe, lo que sí sé es que en nuestras casas o en donde sea que nosotros vayamos a estar, nosotros debemos de buscar la presencia de nuestro Dios, y esto es lo que estamos orando, que haya un avivamiento, que no sea necesario que estemos encerrados en el templo para alabar a nuestro Dios, sino que nosotros seamos lámparas para el mundo, que nosotros seamos luz para las personas que no conocen a Dios y podamos llevar su palabra a las personas que no lo conocen o que no tienen una relación con Él. Hermanos, otra cosa, recordarles también que los diezmos y las ofrendas, si ustedes las quieren dar, pueden ser por depósito, y les puedo proporcionar el número para que ustedes hagan este depósito. Mándenme un WhatsApp o mándenme un inbox y yo con mucho gusto les mando la información para que ustedes hagan sus depósitos. Si no, pueden seguir guardando sus diezmos y sus ofrendas, y cuando regresemos ustedes pueden darlas. Pues ya también saben que los miércoles hay estudio, jueves es jueves de oración, sábado es el culto de jóvenes, y en esta ocasión no vamos a tener transmisión en vivo de la clase de jóvenes con adultos. El pastor Rubén Jiménez se va a ocupar, entonces no va a ser posible que transmita en vivo, y va a ser una grabación igual para el domingo en la mañana. Y a las 11 tenemos nuestro servicio dominical. Quisiera, hermanos, antes de despedirnos, orar por las personas que ya en el mes de junio tienen que regresar a sus trabajos. Hay muchas empresas o trabajos que se van a tener que abrir para reactivar la economía del país, entonces muchos van a tener que regresar, pero eso no quiere decir que el riesgo de contagio o el riesgo haya disminuido, ¿verdad?, de enfermarse. Entonces me gustaría orar por ustedes, me gustaría orar por todas las personas que van a tener que salir a trabajar, para que Dios vaya con ustedes y ustedes no se contagien, y ustedes puedan regresar también con bien a sus casas y estar con su familia tranquilamente. Creo que no hay otro aviso. Espero yo que no se me esté pasando otro. Si se me llegara a pasar alguno y lo recuerdo más tarde, pues se los hago pasar por el muro de Facebook, ¿verdad?, por la página principal, para que ustedes lo vean. Y pues bueno, vamos a despedirnos con esta oración, y después de esto habremos terminado nuestro servicio. Señor, te damos las gracias porque tú eres fuerte, Señor, porque tú eres grande y porque eres misericordioso. Señor, queremos venir ante ti, Señor, con esta petición. En el mes que viene, Señor, muchas personas retornarán a sus trabajos, muchas personas regresarán a parte de la normalidad en sus vidas, y te pedimos, Señor, que tú estés con ellos en todo momento. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu vaya con ellos y que los guarde de todo mal, y que los guarde, Señor, de contagio, de enfermedad, y que ellos puedan trabajar sin ningún problema, pero que también puedan regresar con bien a sus hogares y estar con sus familias sin que haya enfermos, Señor, sin que haya contagios. Te pedimos, Padre, por las personas que se han contagiado, por las personas que ya están enfermas. Te pedimos que tú los sanes, te pedimos que tú toques su cuerpo, Señor, y restaures su salud y devuelvas a la normalidad sus vidas, Padre. Te pedimos que tú bendigas, Señor, también el sustento de cada familia, que tú bendigas, Señor, la entrada de ingresos, y que nunca falte en sus hogares el alimento, y que nunca falte tampoco, Señor, el vestido o servicios domésticos, Padre. Te damos las gracias porque hasta este momento tú has sido fiel y nada nos ha faltado. Gracias por todo, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Te pedimos que este lunes tú continúes con nosotros y durante toda la semana, y que tu presencia no se aleje de nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Hasta luego.